Hola Juanjo, Hola Ana, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Me escuchás bien? Bien, perfecto, ¿vos? Bien, te escuchamos bien también. Bueno, le estaba contando a los que ya se fueron uniendo que, bueno, estamos haciendo este ciclo de entrevistas. Ya te tuvimos a vos en la radio como columnista y bueno, y nos quedó pendiente tu visita presencial en Radio Brote. Y bueno, y en este tiempo, de la manera que podemos y como podemos, estamos intentando no dejar de decir la verdad aunque nos tiemble la voz. Pensamos en este ciclo de entrevistas, obviamente pensamos en vos. Así que, en primer lugar, agradecerte por haber aceptado que te molestemos un ratito. Y también, en cierto modo, invadir lo que pasa ahora, ¿no? Que invadimos como un poco la intimidad de la casa, porque está cada uno desde su casa, y así todos seguimos haciendo todas las cosas. Por ejemplo, una entrevista para los que están del otro lado, que, bueno, que quieren saber cómo andás, que seguramente quieran saber y que nos cuentes de distintos temas que pensamos ahora preguntarte, a ver qué es lo que nos podés contar, y bueno, y también ahí abajo abrimos ahí la posibilidad de que vayan dejando comentarios y cada tanto yo voy a ir viendo, si veo que hay algo así para levantar, también podemos aprovechar para contestarles. En este momento hay 62 personas conectadas, así que bueno, hay un público, creo que en su mayoría joven, que del otro lado seguramente tiene muchas ganas de escucharte. Eh, bueno, si querés empiezo, así ya empiezas a hablar vos y yo ya me callo. Dale, bueno, Eh, primero agradecerles a ustedes y saber que a ustedes no les tiembla la voz, con lo cual me encanta cada vez que me llaman y cada vez que podemos tener un contacto y conversar y debatir los temas de actualidad y saber qué es lo que pensamos cada uno. Así que vamos, adelante, cuando quieras. Buenísimo. Bueno, primero preguntarte cómo andás vos, cómo te trata esta cuarentena. ¿Qué pensás de la extensión de esta cuarentena y de estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, yo en lo personal bien, con mucho cuidado toda la familia, digamos, en una situación que es para mucha gente muy angustiante, muy desesperante. Yo creo que lo que estamos viviendo en Argentina es la evidencia y la consecuencia de un Estado destruido durante décadas, abordado por la política, descuartizado, desintegrado de profesionalismo, de visión estratégica, con lo cual, frente a un problema grave, ¿qué es lo que te tiene que decir el gobierno que ya fue parte de la destrucción del Estado? Alberto Fernández y todos el grueso de los ministros, Ginés González García, la vicepresidenta, cuando fue 2 veces presidenta, fueron parte de la destrucción y del canibalismo del Estado. ¿Qué es lo que te tiene que decir? Quédate en tu casa encerrado, porque si no te saco el auto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque la Argentina tiene un patrón de medición, de testeo del virus de 6 test cada 100.000 habitantes. Uruguay 22, Brasil 40, Estados Unidos 170, Europa 700. Entonces, como no tiene, ¿por qué además es esto? Porque en diciembre, cuando decidieron las compras anuales, la prioridad en materia de salud pública, ¿cuál era? El aborto y el cambio de género. Con lo cual, determinados niveles de equipamientos epidemiológicos y demás eran un tema de segundo nivel, cuando el mundo, excepto la Organización Mundial de la Salud, que es la meca de Ginés González García, ya estaba diciendo que en China había un problema epidemiológico serio. Entonces, en un Estado poco preparado, en un Estado que no puede medir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejarnos a todos adentro de la casa. Hay estados como Chile, por ejemplo, como Corea del Sur, como otros modos de manejar este modelo de cuarentena, que es un modelo de un Estado que puede medir y puede decir, acá aplico cuarentena, acá mido, acá vuelvo a decir, acá te intervengo el teléfono. ¿Por qué? Porque si, como sacaron el gobierno español, el gobierno italiano, avanzan en tus derechos individuales, pero te dicen, mira, tu teléfono va a estar rastreado permanentemente. Y cuando vos vas al súper, si el Estado detecta que vos estuviste en el súper con una persona que dio positivo el examen, te dicen, ¿sabes qué, Ana? Estuviste en la cola del supermercado con una persona que estaba infectada, andá y hacete ver. Y si no te vas a hacer ver o no te haces el test, van y te buscan a tu casa. Entonces, estados más sofisticados, con mayores estructuras estratégicas, con un diseño y un modelo bastante más sofisticado que el Estado castigado por la política en la Argentina, tienen otras formas de manejar. Entonces, a caballo de esta forma de manejo,
tenés todo tipo de sospecha, corralitos, ¿por qué se habilitan las cajas de los supermercados y no de los bancos? ¿Cuál es la diferencia en términos de epidemia, digamos? Que la gente no retira el dinero, digamos. Entonces ves un conjunto de improvisados manejando una crisis porque el Estado ha perdido esa capacidad estratégica de ser un gestor prudente y un gestor activo con profesionales en el manejo de crisis, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Bueno, Juanjo, mientras te pido a ver si me piden la gente que te quiere ver en realidad, si podés mover un poquito la cámara para que te veamos más. Aprovecho para ir preguntándote. Es muy interesante esto que comentás sobre los modelos de cuarentena que están adoptando los distintos países. También fue bastante interesante este análisis que hiciste sobre las prioridades, ¿no? Y sobre de qué hablaba Ginés González García en diciembre y bueno, frente a qué escenario se encuentra hoy también en materia de salud pública. Quería preguntarte cómo reaccionaste, qué pensás de lo acontecido hace muy poquitos días, cuando en el marco de uno de los informes diarios que da el Ministerio de Salud, un funcionario, Juan Carlos Escobar, aseguró que el aborto tenía que ser un servicio esencial durante la pandemia y que estaban trabajando junto con las provincias y los gobiernos de cada provincia para generar y garantizar esa práctica. Y bueno, está dentro del set que prometió Alberto Fernández en la campaña. El problema de salud en la Argentina, ¿cuál es? El aborto. Pero aparte te lo están diciendo, te lo dijeron en la campaña, te lo dijeron cuando arrancaron el gobierno, lo dijo el presidente cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. Este es un sistema que sigue el manual de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo el tema de la pandemia en China está manejado, que hoy hay juicios para funcionarios de la Organización Mundial de la Salud porque aceptaron información de China que tendrían que haber verificado, que por ejemplo fue uno de los causales que se dispare la epidemia y la pandemia en determinados países de Europa. Ginés González García es un funcionario que tiene su cabeza en los organismos internacionales, hereditario de Rubinstein, compañero de Rubinstein en las mismas prácticas, son formados en las mismas escuelas y van a seguir los mismos manuales. Para la Argentina, frente a la catástrofe económica que va a vivir después de este modelo de cuarentena, el problema del gobierno es que el aborto te lo puedan llevar a tu casa. ¿Qué van a hacer? ¿O van a comprar misoprostol por el campeonato del mundo a un precio exorbitante y se lo van a mandar a las casas a las chicas de 11 años? Esto es lo que van a terminar haciendo. Bueno, de hecho ya lo están haciendo, al menos en la provincia de Buenos Aires, ya hay en plena pandemia, en la página del Comprar, donde se ven las licitaciones públicas, se puede acceder a ver las licitaciones que han hecho para comprar más misoprostol, siendo que hicieron una última compra ya a fines del año pasado, con lo cual están promoviendo, digamos, el aborto, están haciendo eso y están aprovechando este tiempo para llevarte, como decís vos, el aborto a tu casa. Frente a esto te Pero, pregunto, lo dijeron en la campaña, ¿eh? y lo dijeron en la Alberto campaña. Fernández lo dijo toda la campaña. No es que en esta vez no es que te están mintiendo, te lo dijeron. Frente a esto te hago entonces dos preguntas así para relacionar. ¿Qué pensás del anuncio del desfinanciamiento a la Organización Mundial de la Salud hecho por Trump? Por un lado, como estos organismos que en definitiva vemos que son promotores también de estas prácticas, por los millones que mueven también, y por instalarlos política e ideológicamente en los países. Y por otro lado, en nuestro escenario, en Argentina, ¿qué pensás que va a pasar con la discusión del aborto cuando, no sabemos cuándo, pero cuando todo esto termine y se empiece a normalizar la situación? Bueno, hay que ver si después de esto van a presentar la temática del aborto, ¿no? Yo no sé, esto es final abierto. Este proceso de seguir prolongando la pandemia, de seguir prolongando el aislamiento y la cuarentena, es final abierto, no sabemos cómo termina. Para todo el país, ojalá que termine de la mejor forma posible, pero no puede terminar en una forma brillante. Están manejando el modelo de cuarentena de acuerdo a cómo le suben las encuestas al presidente y en cómo se maneja la interna con la vicepresidente. Entonces, digamos, son temas muy delicados que hay que gestionarlos desde el profesionalismo de un Estado profesional y no desde las mediciones de la política partidaria. Entonces, lo que digo es, la ecuación que estamos viviendo hoy en la Argentina no puede tener final feliz. Ojalá que la tenga. Pensamiento mágico,
Dios nos ayude y ojalá que tenga un final feliz, porque detrás de eso hay millones de personas que dependen de las decisiones del gobierno. Pero toda la ecuación, todo el combo, el modelo económico, eh, la visión presentada por Alberto Fernández el día que, en la campaña y el día que abrió las sesiones ordinarias del Congreso, están diciendo que es más de lo mismo. Es la visión de que el Estado puede sacar a la gente de la pobreza, y en ningún lugar del mundo a lo largo de la historia ningún Estado sacó a la gente de la pobreza, lo que hizo es generar más pobreza. Entonces, desde esa visión hasta el manejo de la cuarentena, nada de esto puede tener final feliz. Lamentablemente, digamos, ¿no? Sí, me interesa en términos económicos. Bueno, ya se está hablando de que nosotros quizás los que te escuchamos y los que están del otro lado somos un poco más chicos. No vivimos algunas épocas de nuestra historia en donde quizás sí se dieron contextos, por ejemplo, de hiperinflación. ¿Pensás que puede llegar a ser un escenario económico post-pandemia? Bueno, los argentinos creemos que con un 40% de inflación no estamos en hiperinflación, digamos, ¿no? Vos a un europeo le hablas del 5% de inflación y le da un infarto. En cualquier país del mundo vos hablas del 9% de inflación y te dicen, señor, internate porque estás enfermo, digamos, estás con fiebre, algún mal tenés que estás con 10% de inflación. Nosotros los argentinos decimos, hay riesgo de hiperinflación con 45% de inflación. Pero digamos, en el escenario económico, antes del fenómeno de la cuarentena y del parate económico que va a generar este fenómeno, la Argentina venía en un fenómeno de recesión hace un año. Hace más de 5 años estamos en recesión. A esta recesión se le van aumentando y se le van agregando problemas. Cuando se anuncia lo que fue de alguna forma de anuncio del presupuesto 2020, lo que no ves es una reducción del gasto público, con lo cual el mismo gasto público, con la caída de la recaudación impositiva, con la caída de la economía, ya tenía que ser subsidiado. Y encima con la baja de la tasa, quiere decir que el Estado estaba tomando dinero más barato, ¿cómo lo compensa? Con emisión. La Argentina se está emitiendo en forma descontrolada. Con la cuarentena, ese síntoma de la enfermedad se va a agravar, digamos, con lo Se cual agudiza. cualquier fenómeno de emisión con caída de la recaudación impositiva tiene que terminar impactando necesariamente en el proceso inflacionario. Bueno, y te pregunto, porque en relación al gasto público hay algo de lo que se estuvo hablando bastante. eh, es algo que a veces nos indigna porque, bueno, también es lo que vemos, de lo peor, digamos, de la política corrupta, de lo que vemos es que siempre los últimos, quizás en arremangarse o en meterse en el barro, son a veces los primeros que deberían hacerlo. Y este tema puntual del que te quiero preguntar es el sueldo de los políticos. Se habló mucho sobre si te tienen que bajar el sueldo. Eh, bueno, hay personas a las que les están bajando el sueldo actualmente. No sé, en mi caso yo soy, o sea, soy docente en un colegio en donde ya se bajó como medida, por ejemplo, una reducción del sueldo porque los padres no están pudiendo pagar la cuota a este colegio privado con una mínima subvención. ¿Qué pensás vos de los políticos deberían bajarse los sueldos? Sí, me parece que es una medida ejemplar básica, aunque tiene un impacto mínimo en términos reales, de dinero real, pero tiene que bajarse los sueldos, tiene que bajarse los beneficios, tiene que bajarse los autos, los choferes, los servicios, los viáticos. Hay que entrar en un proceso de austeridad por parte del Estado que tendría que ser una norma sistemática, pero mucho más en tiempos de crisis. O sea, esto se tendría que hacer normalmente. Cuando vos mirás cómo vive un diputado sueco en Estocolmo, vive en un departamento impecable de 45 metros cuadrados, que llega el lunes a las 6 de la mañana y se va el viernes a las 8 de la noche en un edificio donde viven los diputados. O sea, todo el modelo de la República, todo el modelo de la democracia tendría que estar basado en la austeridad de los funcionarios. Y de hecho, mucho más en tiempos de crisis, cuando ve que la gente realmente se está ajustando el cinturón. Y además no solamente que hay baja de salario, hay pérdida de salario. Porque todo el trabajo en negro Que no pueden trabajar. es un Sí. trabajo que no vemos, las changas, todo eso que pasaba en un montón de hogares que contrataba gente por el tema de la cuarentena y además porque está todo el mundo adentro del hogar haciendo lo que antes pagaba una changa para que se lo hagan, digamos. Con lo cual hay una pérdida real de capacidad adquisitiva de todos los argentinos. Y
yo no hablo de la política, los funcionarios públicos tendrían que estar a la cabeza de eso. Bueno, nombraste algo que es que me parece muy lógico, es un gesto, es una medida ejemplar quizás, entonces como resumiendo un poco sobre tu pensamiento acerca de los sueldos en sí, de los funcionarios públicos, ¿cuáles son los valores, virtudes que crees que más se han olvidado en la clase dirigente y más necesarias para enfrentar estos tiempos de crisis? Primero, patriotismo. El que no ama es muy difícil que pueda trabajar por algo abstracto y por alguien que no ve. El que no ama es imposible que se imagine al que viene, porque no está y porque no vota. El que no ama es imposible que sea capaz de dar algo más, inclusive sabiendo que el resultado es difícil de obtener. Porque el amor a la patria es el sentimiento primero que debe guiar a un funcionario. Después de eso, la honestidad, la integridad. Integridad quiere decir tener una conducta igual al lenguaje, íntegro, que no sea divisible, que no sea separado. El tercer valor, idoneidad. Nadie puede ir a conducir un lugar, un puesto en cualquier lugar de la función pública para el cual no esté preparado, para el cual no tenga idea de qué es lo que tiene que hacer, se equivoque o no se equivoque, le salga bien o le salga mal. Pero no puede una persona ir a aprender a un puesto de ministro. Con el modelo de ensayo-error vamos a probar a ver cómo se hace una cosa, porque es del ámbito cercano político al presidente. Es un disparate, eso pasa solamente en Argentina. Entonces me parece que con esos valores básicos, después viene decir la verdad, que está muy referido con integridad, después viene una serie de valores. Pero con esos 4 valores básicos vos tenés para arrancar un estado de lujo, digamos, ¿no? Podríamos empezar a hablar. Exactamente. Bueno, y la última que te pregunto en relación a este contexto, ¿qué pensás de, bueno, la crisis, digamos que la está asumiendo el Poder Ejecutivo en gran parte, pero tenemos otros 2 poderes y un sistema de división de poderes en nuestro país? ¿Qué pensás en concreto de que, bueno, que el Congreso en este momento no esté sesionando? ¿Debería hacerlo? ¿Debería hacerse de manera virtual? ¿Qué pensás de la labor de nuestros legisladores? Bueno, el Congreso hace décadas que es la escribanía del Poder Ejecutivo. Y en este caso, el escribano compite con su patrón, que tendría que estar del lado de la rosada, digamos, ¿no? Con lo cual, tenés un doble problema. El Congreso tiene desarrollado el músculo de escribanía, de preguntarle al Poder Ejecutivo, y la jefa de la escribanía no le quiere preguntar al Poder Ejecutivo. Con lo cual, toda la responsabilidad del manejo de esta crisis se la van a endilgar al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. El Poder Judicial ha sido considerado no un servicio de urgencia, por ejemplo, ni un servicio estratégico, ni un servicio... Con lo cual, a partir de eso, en este país te podés esperar cualquier cosa. Es decir, podés abrir una gomería porque es un servicio de urgencia, pero la justicia no es de urgencia. La panadería es de urgencia, pero no es de urgencia la justicia. Entonces, digamos, a partir de eso, lo que también te das dando cuenta solo que en el esquema de la gestión de poder en la Argentina tenés un presidente solo, gestionando con sus pares, digamos, con algunos pares de algunos sectores provinciales que están subidos al barco, gestionando la crisis. Y el resto, miran, esperando a ver cuál es el resultado. Clarísimo, Juanjo. Bueno, y hay muchas personas conectadas, muchas que están escribiendo comentarios de diferentes lugares del país y muchos interesados en saber algo que también teníamos en mente para poder conversar ahora, de cómo se encuentra en este momento el armado a nivel nacional del frente del partido NOS y bueno, qué proyectos tienen, qué perspectiva tienen a futuro y si hay alguna proyección para, por ejemplo, las elecciones legislativas del año que viene. Sí, a ver, nosotros estamos, los frentes son una alianza electoral. El día que termina la elección, muere el frente. Por eso es que la política ha venido desarrollando en las últimas décadas, han destruido los partidos políticos, que son instituciones de la República, y han ido a este modelo de frentismo. ¿Por qué? Porque es amor efímero, digamos, ¿no? Es amor de una noche.
termina la elección y nos vamos cada uno para nuestras casas. Y murieron institucionalmente los partidos. Por eso es que nosotros hemos optado por la estrategia del partido político a nivel nacional. Ya tenemos presentados 19 distritos, 19 provincias a lo largo de todo el territorio nacional con juntas promotoras. Nosotros tenemos reuniones día por medio, más o menos. Esta mañana tuvimos una reunión con todas las juntas promotoras, obviamente en forma digital. Ya hemos presentado los partidos a la justicia y estamos en la etapa, esperando también que termine la pandemia, de las firmas de las afiliaciones y las firmas de los avales para tener el acuerdo de la justicia. Y el año que viene iríamos en no menos de 15 provincias con listas propias, partido propio para disputar a nivel ciudad, puestos en los consejos deliberantes, en los congresos provinciales, diputados y senadores según corresponda, y ahí a nivel nacional, diputados y senadores. Yo voy a ser candidato por mi distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Okay. Perfecto, bueno, muy... Las productoras ya los van a contactar a cada uno de los que están seguramente viéndonos para que muchos de ellos nos votaron, diciéndole, ya nos votaste el año pasado, danos tu firma para el aval para terminar de armar el partido. Bueno, perfecto. Entonces veo que hay mucho trabajo entonces para a nivel partidario en este momento. Después, si querés, ahí al final hacemos como un contacto, dejamos, o nosotros viralizamos también por los que están preguntando. Y bueno, entonces me parece que bueno, Perdón, Ana, yo creo que dije 2019 y fue un lapsus lingüe, es 2021. 2021, sí, se entendió perfecto, para las legislativas 2021. Con lo cual, bueno, esas son creo que novedades muy buenas, o sea, también el ganar tiempo es una oportunidad de quizás que no suceda lo que sucedió, ¿no? Con el movimiento pro vida en general también, que en el año pasado, año electoral, fue muy difícil poder efectivamente demostrar y cristalizar el trabajo, porque sabemos que la mayoría de los argentinos están en contra del aborto, sin embargo, bueno, en eso vemos que todavía en las urnas no está del todo reflejado. Pero, perdón, Belén, vos sos Ana Belén, con lo cual yo a veces te digo Belén y a veces te digo Ana. Pero Ana, ahí hay una enorme responsabilidad de muchos dirigentes que se dicen pro vida. Porque lo que yo digo es, somos pro vida, no más o menos pro vida, no pro vida un ratito. Porque muchos dirigentes que se llamaban pro vida terminaron siendo pro vida para venderse en una lista de algún partido que iba a promover el aborto. O que ya había propuesto en el Congreso el aborto. Entonces, ¿qué clase de dirigente pro vida sos? ¿Cuál es tu concepto de ser un político pro vida si en la vida pública no pones a funcionar lo que vos crees en términos personales? Entonces, lo que digo es, los dirigentes pro vida tenemos que ir por no darles el apoyo, el aval, integrar una lista de un partido que ya propuso el aborto en forma inicial en la República Argentina, como Cambiemos, o el Frente de Todos, que abiertamente decía que iba a proponer el aborto. Entonces, lo que digo es, también forma parte de la responsabilidad de muchos dirigentes que se dicen pro vida. Perdón por la acotación, pero es... No, perfecto. Todo esto viene muy bien. Y te pregunto, en razón de esto que vos mencionabas, que bueno, que los frentes se conforman justamente para años electorales, si hay posibilidades entonces de que en el 2021 se vuelva a conformar un frente, incluyendo quizás a dirigentes de otras fuerzas que representen los valores y que puedan lograr aliarse, digamos, y conformar una alianza. No sé, hace muy poquito acá mismo entrevistábamos a Amalia Granata y le preguntábamos si tenía intenciones, por ejemplo, de una candidatura ya a nivel nacional, que hoy es, diputada provincial por Santa Fe. No, yo creo, a ver, la alianza es una táctica electoral. Es una táctica electoral. Lo que debe contener la alianza son, no sellos de goma, son partidos que tienen una vida institucional. Y son partidos, una vida institucional de un partido que hace mucho que no hay en la Argentina, significa que los integrantes tengan voz y voto y que decidan por el futuro del partido. Ahora, después, ¿cómo se presenta a la batalla electoral? Esa es una táctica que se define sobre la batalla electoral. Si se presenta aliado, se presenta solo o aliado con quién. ¿Para hacer qué? ¿Aliado con quién? ¿Para hacer qué? Eso me parece que es la clave.
Pero eso es una táctica electoral que obviamente siempre está dentro del manual, en la caja de herramientas de lo que tiene que ser un partido político. Pero, primero, tenemos que tener los partidos, que la gente sepa claro qué es lo que pensamos los funcionarios, qué es lo que pensamos los dirigentes, y que lo decimos claramente en un estatuto de un partido. Entonces, eso me parece que aclara mucho después cuando uno va a presentarse a un frente. Si no, se arman frente con 24 sellos de goma, y eso no es un frente. Eso es un remolino de dirigentes que buscan un lugar en una lista. Perfecto. Bueno, y te pregunto ahora para descontracturar un poquito. Si estás leyendo o leíste algún libro en este tiempo y tenés alguno para recomendar especialmente a los jóvenes. Y bueno, y por otro lado también preguntarte quizás algo que te haya movido a vos a insertarte, digamos, de lleno en dentro de lo que es la lucha partidaria, ¿no? Por intentar ocupar espacios e ir conformando, hacer el armado nacional, que creo que es ahora a lo que estás abocado, como bien nos estás contando. Si hay algún referente que te haya inspirado para saber también y conocer un poco más sobre cuáles son tus motivos, digamos, de inspiración. Y si tuvieras que decir algún referente de la política de hoy en día, si podés elegir uno para decir, bueno, esta persona yo la tendría en cuenta por tal y por tal cosa. A ver, no, mis motivaciones son bastante distintas al resto de la gente, digamos, en general de la política. Yo volví al servicio público en el año 2012, muy preocupado por lo que estaba pasando en el país, y fui a la primera trinchera que me convocó, en donde prometía un proceso de transformación. Sí, yo tengo claro que la Argentina, si no va a un proceso de transformación de este modelo político, nuestros nietos se van a ir de la Argentina. Entonces yo te diría que mis grandes referentes hoy son mis nietos y la generación de mis nietos, porque ya fracasamos con la generación de mis hijos en darles un país distinto. Y la verdad que lo que a mí me motivó enormemente para ir a buscar la lucha por el poder es esta certeza de que los argentinos ya le hicimos esto. Ya hicimos un país que sorprendió al mundo. Y que Argentina tiene todos los elementos para ser un país que en el futuro vuelva a sorprender al mundo, si hoy nos ponemos a trabajar. Y cuando vos te acercás a la función pública y ves la política desde adentro, lo que te das cuenta es que no hay vocación de hacerlo. La Argentina no sale de este modelo porque los dirigentes no tenemos la vocación de hacerlo. Y hay que llevar gente que tenga la vocación y que se anime a hacerlo y se anime a transformar la Argentina en el país del futuro de nuestros nietos. Nuestros abuelos vinieron como se van a ir nuestros nietos si nosotros no transformamos la Argentina. Ya lo hicimos. Entonces, más que citarle autores, yo lo que les pido a los jóvenes, no por un tema de nostalgia, la política lo que trata de hacer es aparecer que la transformación de la Argentina es imposible. Para decir, bueno, quedémonos con esto es lo que hay, tratemos de manejarlo de la mejor forma posible. No hay forma de manejar este desastre de la mejor forma posible. Cualquiera que se ponga a manejar esto sin transformarlo, lo va a chocar, porque es imposible de gestionar este modelo que ha armado la política. Entonces yo lo que les pido a los jóvenes siempre es que lean no a la historia argentina de 1810, que lean los finales del siglo XIX, que lean el siglo XX de la Argentina, no por autores ideológicos, sino por autores geográficos, que lean lo que fue la Argentina y la capacidad de proyección hacia el mundo que tuvo la Argentina. Y eso que ya lo hicimos, yo creo que claramente lo podemos volver a hacer. Creo que está el capital humano, creo que están los recursos naturales, creo que están todos los elementos para poder hacerlo. ¿Cuál es el vector que falta para vincular esos elementos? Territorio, recursos, posibilidades, potencial, capital humano. ¿Cuál es ese vector que falta? La dirigencia. Por eso es que yo, cuando estoy ahora haciendo política, lo que trato es de generar un equipo de dirigentes y trato de formar una generación de dirigentes, porque creo que la transformación es posible y falta ese vector que vincule
todas las cosas positivas de la Argentina, que es la dirigencia política. Así que ese es un poco mi incentivo. Perfecto, buenísimo. Bueno, y lo último, mira, viene capaz medio colgado, pero te lo pregunto porque lo estaba pensando recién mientras te escuchaba tu motivación. Se habló mucho también, más allá del aborto, más allá de algunas leyes referidas a la práctica abortiva, a la ideología de género también, se habló mucho de la separación de la Iglesia y el Estado. En nuestro artículo 2 de la Constitución Nacional sostiene el culto de una religión, tenemos una cultura, digamos, católica como argentinos, pero a su vez también hoy vemos, bueno, de diferentes credos que mientras hace muy poquito tiempo el pañuelito naranja era lo que estaba de moda, incluso se llamaba quemar a la catedral, por ejemplo, hoy vemos que todos los dirigentes, o quizás los dirigentes que tienen que hacerse cargo del caos social, agradecen a las iglesias, a los credos, por el enorme trabajo social que están haciendo en los barrios más vulnerables, en este contexto, en este momento en el que hay mucha gente que no puede cumplir una cuarentena porque o cumple la cuarentena o come, digamos. ¿Qué pensás de este tema? A mí me parece que la muletilla de separar la Iglesia del Estado, lo que ha traído aparejada es que esa muletilla viola una cláusula constitucional, como bien vos lo decís. Ha traído aparejado el vínculo del Estado con la religión laica, ¿no? Que es el progresismo. Entonces, hoy el Estado, en términos, por ejemplo, de subsidios, a todos los organismos que tienen que ver con esta religión laica, que es intocable, que es indiscutible, que es toda la visión progresista del aborto, la ideología de género, los 30.000 desaparecidos, todo este modelo cultural ha quedado iconizado como si fuera una religión de características laicas que es indiscutible. No se puede discutir públicamente. Lo van a hacer por ley, quieren hacerlo por ley, para mandarme preso a mí. Entonces, esto es una religión laica que ha quedado subsidiada por el Estado. Eso depende del Estado y funciona porque el Estado lo subsidia. Desde las abuelas de Plaza de Mayo hasta todas las organizaciones feminazis. Hay que separar al Estado de esa religión laica, no de la que dice la Constitución. Perfecto, clarísimo. No sé si es claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, Juanjo, sé que ahora ya en un ratito tenés que dar otra nota, así que no queremos molestarte más. Sí, si querés para cerrar, aprovechar para mandarle un saludo a las 170 personas que ahora están del otro lado. Y si querés recordar por dónde, ahí yo vi que No Jóvenes estaban mandando mensajes para entrar a esa cuenta, todos los interesados. Y si querés contarnos si vas a estar haciendo algún evento así en el que nos podamos unir para también aprovechar y difundirlo. Sí, bueno, nada, les mando un saludo enorme, gracias por estar acá, por escribir, por participar. Obviamente yo sin anteojos no llego a leer desde el teléfono todo lo que están escribiendo, pero seguramente los equipos de trabajo nuestros ya van a ir contactándolos y dándoles la información que ustedes están pidiendo. Yo lo que les digo a todos los que están ahí es que otro país es posible, otra Argentina es posible, que ustedes tienen que vivir otra Argentina que la que estamos viviendo hoy. Y eso se hace con el esfuerzo de todos, desde cualquier lugar político, no importa desde dónde lo hagan, ojalá que lo hagan con nosotros, y seguramente lo van a hacer con nosotros, y seguramente nos van a votar a nosotros, ojalá. Pero digo, desde cualquier lugar político acuérdense, patriotismo, con integridad, con idoneidad y con decencia, con eso se puede transformar la Argentina. Bueno, yo les agradezco un montón, fue un placer esta conversación, Ana, cuando quieran, de nuevo, me convocan y aquí estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo, Juanjo. Bueno, gracias por este ratito de tu tiempo. Y bueno, y ánimos y fuerza para todas las actividades que tienen por delante, que son muchas y muy necesarias. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.